¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Para mí es un privilegio que Dios me esté permitiendo un bendito día más en su bendita misericordia y en su bendita presencia ser un instrumento y un portador de esta bendita palabra de vida, habiendo orado ya por todos mis hermanos en Cristo Jesús, por todos los suscriptores, por todos los seguidores, rogándole a Dios que para que pueda ser utilizado y para que por este medio pueda su bendita palabra dar un fruto, pueda penetrar a su bendito corazón para discernir este bendito camino y poder glorificar al Padre por medio del entendimiento y de la obediencia para estar algún día en la vida eterna. Bendito hermano y bendita hermana, son los deseos de este su siervo, Eduardo Garibay. Y me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 58, habiendo ya orado por todos los seguidores en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en España y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida con todo mi corazón, que es el sentir de Dios. Nos quedamos y vamos a continuar con el capítulo 21 de Proverbios. Y dice así: como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en manos de Jehová. Y bueno, bendito hermano y bendita hermana, para poder penetrar a esta bendita enseñanza, debemos de remontarnos y tomar siempre la bendita palabra de Dios con ejemplos siempre bíblicos, porque recordemos que la bendita palabra habla con parábolas y ejemplos siempre. En el Edén, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, se habla que había un manantial, un nacimiento de agua en ese lugar en donde regaba con 4 brazos el planeta Tierra. 4 ríos principales, ya con un simbolismo, ya con una enseñanza de que la presencia de Dios representa agua y el agua representa vida en un lugar seco, en un desierto, en un lugar donde nunca ha llovido, por ejemplo, como, no sé, algunos planetas en el sistema solar, en donde no existen los elementos para que haya vida. Aquí en el planeta Tierra sabemos que un lugar en donde no hay agua, generalmente en los desiertos, no hay vida. Entonces, Cristo Jesús, recordemos que alguna ocasión, estando con una samaritana, le pidió un vaso de agua y la samaritana le decía: ¿cómo siendo tú judío me pides a mí de beber? Y él le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí: dame agua, porque del agua que yo doy es un chorro que lleva a la vida eterna. Ahora bien, el agua es el Espíritu Santo, hablando simbólicamente. La semilla la trajo Cristo Jesús. El Evangelio fue arar mi corazón duro para arrepentirme y para que mi semilla que me dio Cristo Jesús la sepultara por medio de la fe, o la sembrara, que es el bautizo, para que muriera. Y entonces, para que esa semilla pudiera morir, necesitó agua, que simboliza el bautizo. Y de ahí, en todo momento, todos los días, necesita agua, esa semilla que murió, para ir creciendo y que dé fruto. Entonces el agua es lo que Cristo Jesús nos trajo en la cruz, la presencia de Dios, la cual nos hace dar un fruto. Pero fíjate lo que dice: como los repartimientos del agua, ahora el manantial de vida está allá arriba. Allá arriba está el verdadero manantial, no como una sombra aquí abajo,
sino allá arriba está el manantial y los 4 brazos que salían del Edén representan norte, sur, oriente y poniente, simbolizando la presencia de Dios, el derrame del Espíritu Santo a toda carne, en cuanto hayan creído. Ahora, principalmente los dones y la presencia de Dios son para los que han alcanzado una estatura por medio de la fe, por medio de las manos de Dios, en el discipulado, y han llegado a ser reyes y sacerdotes, ministros. Ahora, por eso dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, para que en todo sea glorificado Dios, sea glorificado Cristo. Porque si yo puedo dar vida, si yo puedo regar, como dice en Corintios, Pablo, alguna ocasión daba Dios, más bien por medio de Pablo, esta enseñanza. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No somos nada. Uno es el que siembra y otro es el que riega. Ahí están las aguas que Dios nos reparte. Pablo era un rey. Cuando dijo, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, el agua que nos da Dios, que nos reparte Dios a su iglesia, es para regar. Y el regar y el dar agua es exhortar, amonestar para justicia, como dice en la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed. Ahí está el agua otra vez, y sed de justicia. Entonces, el predicar la verdad, el exhortar, el amonestar, el redarguir, el corregir, con toda palabra, con toda paciencia y con todo amor, pues es el agua que Dios reparte a los reyes. Está en mano de Jehová. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque habrá reyes que se jacten de ser reyes, pero Jehová sabe a quién darle y a quién le quita las aguas. Dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, que es su diestra. Dice, a todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que quiere Dios lo inclina para su obra, lo inclina para la cruz, lo inclina para este camino, lo inclina para esta bendición que es trabajar en sus negocios. Ahora bien, ¿por qué dice que a todo aquel que quiere Dios se inclina? ¿Será Dios acaso injusto? ¿Será Dios selectivo? No, no. Dios inclina a los que creen, a los que tienen fe, a los que le aman, a los que están con temor, a los crédulos, a los que ruegan, a los pobres de espíritu, a los que guardan el depósito, no a cualquiera inclina a Dios. Y aquí está el libre albedrío. Yo soy llamado en el nombre de Cristo Jesús a este camino y de mí depende, con el libre albedrío, con el conocimiento, el entendimiento y el razonamiento que Dios me ha dado, que tenga el favor de Dios o que tenga la maldición. Por eso Dios dijo muy claramente, aquí te pongo la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Así que usted ama a Dios, ama al prójimo y tiene en todo momento el favor de Dios. Tiene en todo momento el agua, tiene en todo momento la vida y tiene en todo momento el poder que lo inclina a la cruz y lo inclina a las cosas espirituales, alejándolo de la muerte y de lo mundano. Dice en el 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, una enseñanza muy profunda que Dios nos deja desde el Génesis, en donde tenía el hombre prohibido
comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán y Eva únicamente tenían una cabeza, un camino, una sabiduría. No había penetrado ningún otro camino, ninguna otra sabiduría, pero en el árbol prohibido estaba muchos otros caminos de sabiduría que no eran de Dios, de caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final está la muerte. Es por eso que del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque dice, fíjese lo que dice, ¿no? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ahora, vamos a analizar esto. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Yo me siento con una persona, no siendo cristiano, siendo del mundo, a platicar. ¿Y tú qué opinas? Me va a preguntar de los homosexuales y de las lesbianas. ¿Tú crees que esté permitido que se casen, que tengan hijos? Y yo le voy a decir, en la carne, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y él me va a decir, yo sí estoy de acuerdo. Ahí está la ciencia del bien y el mal. A mí me parece malo, a ti te parece bueno. Ahí está también el por qué en el planeta Tierra, en la política, hay géneros y grupos de oposición. Unos están y les parece bien algunas cosas, otros tienen otros criterios y les parecen mal y a otros les parecen bien. De igual manera en el seno familiar, muchas ocasiones los padres y los hijos discuten porque los consejos del padre son mal para el hijo y los pensamientos del hijo son mal para el padre. Pues a mí me parece bien, a mí me parece mal. Y así está el planeta Tierra. Y así estaba este servidor también antes. Yo me acuerdo que cuando platicaba con mi padre, con mis tíos, con amigos, etcétera, cada quien teníamos criterios diferentes y a veces compaginábamos con algunas cosas, pero cada quien tenía su camino, ¿verdad? Y lo vemos en el mundo. O sea, cada ser humano tiene un camino diferente al otro. Unos son deportistas, otros son narcotraficantes, otros son profesionistas, otros son negociantes, otros son taqueros, empresarios, etcétera. Cada quien. Y usted le pregunta a cada uno y cada uno se va a justificar en el camino que lleva, aún el secuestrador, aún el narcotraficante. Bien, ahora, cuando Cristo Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no hay otro camino, no hay otra sabiduría, no hay otra ciencia, Dios me ha puesto por cabeza, entonces gritaba Juan el Bautista, arrepiéntanse, porque un rey se ha acercado, el reino de los cielos. Y cuando Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, es una sabiduría, es una cabeza, un rey gobierna. Y para que yo tuviera el acceso a que me gobernara la sabiduría de Cristo, tuve que haber aceptado que todos los caminos, mediante el Evangelio que yo hacía, mediante la palabra, me dijo que no eran de Dios. Me dijo que había sido engañado. Tuve que haber creído por fe que todo lo que hacía era pecado y empezar un camino nuevo. Entonces, aún dentro del cristianismo, mezclan a dos señores. Mezclan la sabiduría de Cristo con razonamientos propios y con ídolos, con costumbres que vinieron arraigando y que no los pudieron dejar y que los meten pensando que son caminos rectos, pensando que no hay problema. Por eso aquí dice, fíjense, todo camino del hombre es recto, pero fíjense bien lo que dice, en su propia opinión. Claro, no puede abrir la Biblia para decir
esto que yo hago es justificable porque aquí viene como mandamiento para que yo lo practique. Yo le he puesto muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, de muchos ejemplos, es el trabajo del mundo o las escuelas del mundo. Sí, yo he tenido mucha oposición de decirles que el planeta Tierra no es nuestro hogar, que Dios lo hizo para una preparación espiritual, para ser probados, no para acomodarnos en él. Es lo que no creen y que va a haber un juicio. Y que el tiempo que tenemos y que Dios nos dejó es cortito, pero con fe suficiente para poder hacer dignos, pero sin perder el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Entonces, cuando la gente no entiende el tema de muerte, de la cruz, de separación del mundo, y se aferra y empiezan a mezclar el árbol de la ciencia del bien y el mal, y en su propia opinión se aferran a que sí lo trajo Dios, torciendo las escrituras, porque a mí me ha tocado enfrentar de cierta manera oposición y decir y tomar como referencia a Adán, que el primer oficio fue labrar la tierra, ¿verdad? Y que de ahí en el Antiguo Testamento el primer pueblo trabajaba en agricultura, en ganadería, hablando de los hebreos, sin tener la revelación, por estar en la carne, de no poder discernir lo espiritual, que el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que iba a venir, y que a raíz de que vino Cristo Jesús, por ejemplo, la ganadería hoy es cuidar las ovejas, el sembrar, y los cultos y los oficios que tenía ese pueblo era para que viniera lo verdadero, porque hoy el ir al campo, el ir a sembrar es llevar el evangelio, llevar la semilla, y es lo que no entienden. Entonces, claro que la persona que tiene este fruto de meter razonamientos es aquella persona que no creyó en la cruz, aquella persona que no tuvo fe, que se le hizo dura la palabra de la cruz, que se le hizo dura la palabra de comer la carne, de beber su sangre, y entonces, por lógica, no tienen la cabeza de Cristo y naturalmente meten razonamientos no fundamentados con la Biblia, sino con sus opiniones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, y también, ¿quién trajo estos caminos engañosos? Satanás. Y como ya vimos, hay caminos que parecen derechos al hombre, porque incluyendo este servidor, antes de conocer a Cristo, pues a mí, un hombre que trabajó como mi padre, era de respeto. Un hombre que con el sudor de su frente se ganó el pan y que caminó respetando el derecho ajeno, pues para mí, en mis razonamientos, fuera de la Biblia, eran buenos. Pero cuando Cristo Jesús vino, dijo: no hay un solo justo, no hay uno que haga lo bueno, todos han extraviado, todos han pecado, no hay uno solo. Entonces pude comprender, bendito hermano y bendita hermana, que todo lo que no está dentro de la cabeza de Cristo, todo lo que no está en la Biblia, son caminos que parecen derechos al hombre, en sus razonamientos, en lo que aprendieron, pero al final está la muerte. Dice: pero Jehová va a pesar algún día los corazones. ¿Por qué? El ser pobre de espíritu, bendito hermano, y tener fe, es creer que cuando entró el diablo y se separó Dios, todo, absolutamente todo lo que aprendimos de nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, en todo el mundo, no era de Dios. Dios se alejó. Ahora, vuelvo a repetir, ¿parecen derechos esos caminos? Sí, parecen derechos, pero en el momento que Cristo Jesús vino
y me dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y dejé mis razonamientos. Dejé de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal y de estar discutiendo con los humanos. Esto es bueno, esto es malo. No. Simplemente me callé, escuché con humildad y me sujeté y creí. Y el creer no es decir amén, sino el creer es apartarme de todo lo que este bendito conocimiento me enseñó que no es de Dios. Y tomar mi cruz y tomar el único camino que lleva a la vida eterna. Entonces, ahí está la salvación y la maldición. Dios pesa los corazones. Y recuerde, la pesa falsa es abominación para Jehová. Porque si yo me alimento en este camino, entonces voy a ser una oveja gorda con esta bendita palabra, voy a hacer una canasta llena de peces y de pan. Pero en los razonamientos, en el árbol de la ciencia del bien y el mal, nunca voy a tener grano en mi corazón. Grano, hablando del pan espiritual, nunca voy a tener mi canasta llena. Dios pesa los corazones. A final de cuentas, Dios es el que va a llevar un juicio. Dios es el justo. Dios es el que tiene la bendición y la maldición. Y cada uno es acreedor a cualquiera de esos dos galardones. Dice en el 3, y aquí fíjense lo que dice en el 3, ponga atención. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ahora, aquí está la contestación. Todo camino del hombre es recto, pero ¿cuál es el camino? ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos diseñó? ¿Para qué nos puso aquí en el planeta Tierra? Para hacer justicia y juicio. Le explico. Hacer justicia es tener como Padre a Dios, tener sus mandamientos y practicar sus mandamientos todos los días. Eso es hacer justicia. Ahora, una vez que tuve un crecimiento espiritual y amé a Dios, porque hacer justicia es amar a Dios, es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Qué es amar a Dios? Honrarlo. ¿Qué es honrar a Dios? Hacer sus mandamientos y obedecerle. Eso es la palabra justicia. Eso es hacer justicia. Y una vez que ya tengo 3, 4, 5 años practicando la verdad y ve Dios que soy un hijo obediente, entonces viene el segundo mandamiento, que es amar a tu prójimo y es hacer juicio, es juzgar con ejemplo. Cuando Dios me da la autoridad de darme un nombre, no por el hombre, no con escuelas teológicas, no con diplomas, sino puesto por Dios y me da una autoridad para enseñar la palabra con ejemplo, entonces estoy juzgando, para exhortar, para amonestar, para redarguir, para corregir, para inclinar a las ovejitas a que se sujeten a este camino. Eso es hacer justicia, amar a Dios y hacer juicio, amar al prójimo. Y eso es para lo que nos hizo Dios. Ese es el discipulado. Dios me llama, tengo que mostrarle a Dios por medio de la fe el que soy un hijo obediente y que mediante la obediencia voy creciendo. Una vez que ya me dio Dios y me hizo saber todos sus secretos y yo los hice, entonces estoy preparado para ir a juzgar. Ahora, hacer justicia y juicio, fíjense bien lo que es a Jehová, porque es para lo que me mandó, es para lo que me hizo, no para los otros caminos, no para perderme en mis razonamientos y pensar que, no, pues yo hago el bien, yo trabajo en el mundo, yo tengo profesión. Eso recuerda que acabamos de ver que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios nos hizo para esta obra. Ahora bien, es a Jehová más agradable es eso
que hacer sacrificio. Ahora, está hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pueblo se la llevó con sacrificios y sacrificios y sacrificios y sacrificios todo el primer pacto. Dios, de cierta manera, se agradó un tiempo porque fue una preparación, pero ya cuando vino Cristo Jesús, dijo: esto lo quito y pongo lo verdadero, que es hacer juicio y justicia. Justicia, perdón, y juicio. Es hacer que no vino en el primer pacto, porque en el primer pacto no estaba el Espíritu Santo. Ahora, ¿es mejor este pacto? ¿Es mejor trabajar en la obra de Dios que el primer pacto? Y que hacer sacrificios. O de igual manera, ¿verdad? Puedo poner de ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Darles los sacrificios que ofreció Caín o dar los sacrificios que ofreció Abel? Caín ofreció sacrificios de la tierra, como hoy muchos llevan su dinero, llevan partes de sus quincenas, llevan carros, donan lugares para que se dé la palabra y llevan ese tipo de sacrificios que se despegan de ellos y que Dios no los pidió. Porque Dios pidió su vida, como dice en Romanos 12:1, poner vuestro cuerpo en sacrificio vivo, voluntariamente santo y agradable a Dios, que ese sacrificio, como lo acabamos de ver, juicio y justicia. Para poder hacer juicio y justicia necesito estar en la cruz, necesito estar separado del mundo. Ese es el sacrificio que agrada a Jehová, mas no los sacrificios corruptos. Dice en el 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento del impío son pecado para Dios. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este fruto del diablo no es de Dios. El ser soberbio o el ser altivo no es de Dios. Acuérdese que ya hemos visto con la bendita palabra que el pecado de este ser angelical, que en su momento fue un ángel de luz, fue poner sus ojos y en su mente y en su corazón el ser como Dios, el codiciar su trono, el que lo adoraran, el usurpar su lugar. Y de cierta manera, esta serpiente sigue mordiendo y sigue trayendo ese fruto a los que se dejan engañar. ¿Por qué? Porque mientras yo me conserve muerto a la carne y guardando la resurrección que trajo Cristo Jesús, que es mi espíritu, mientras yo no practique el pecado y no me deje engañar, siempre voy a ser pobre de espíritu, porque mi espíritu necesita, ruega y clama el alimento que necesito todos los días y se sujeta buscando a las cosas de Dios y se deleita. Pero en cuanto yo le dé oportunidad a mi carne, entonces se me ponen los ojos de carne y entonces voy a empezar a buscar lo que me da fama, poder, respeto, que es las riquezas de este mundo. Porque yo sé, aquí en el planeta Tierra, en la sabiduría humana, es: dime cuánto tienes, dime quién eres, dime qué profesión tienes, cuánto tienes, y te diré si te respeto o te escupo y me burlo de ti. Porque usted vea a la clase indígena, a los albañiles, a los gente pobre, cómo los trata el ser humano. No vayamos muy lejos. Medite con todos los migrantes que están corriendo de aquí para allá y de allá para acá, profecía bíblica que se está cumpliendo y que salen de sus países con hijos pequeños, con esposas, y cómo los tratan porque no tienen dinero, porque
están buscando un trabajo, porque están buscando una vida mejor, hablando desde las cabezas y países que los tratan como animales. También de las naciones, de la mayoría de la gente, que los trata como perros. Pero ¿qué pasa si yo tengo dinero, si soy una persona que llega con una comitiva de guaruras en una suburban? No, abran paso, aplausos, pásele, patrón. ¿Cómo me reciben en un restaurante cuando llego con un carro del año caro, cuando llego con dinero, con mi esposa? ¿Y cómo reciben a una persona que se acerca a rogar un taco? Entonces, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que en el planeta Tierra todo ese camino que trajo el diablo me da altivez, me da soberbia. Yo logro tener en ese camino poder, reconocimiento y fama. ¿Y a qué gente no le gusta en el mundo que la aplaudan, que la respeten y que la reconozcan como un Dios? Ahí vamos no muy lejos, en el medio artístico, boxístico, de fútbol, toda la gente que la entrevistan, cómo habla, cómo se sienten superiores. Entonces, la altivez de ojos, bendito hermano y bendita hermana, es: dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Yo pongo la mirada en el mundo para poder tener esto. La altivez de los ojos es la codicia, es desear lo que me da un respeto con la gente. Y también sentirme como Dios y mirar para abajo a los que no tienen. Altivez de ojos y orgullo de corazón. Porque de igual manera, el tener lleno mis graneros, el tener dinero, me hace orgulloso a este camino. Aunque es un sentimiento engañoso, pensando que tengo el favor de Dios, pero ya fui inyectado con las cosas y la mesa de Satanás, ya fui mordido con la serpiente y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, o usted tiene el fruto de Dios o usted tiene el fruto del enemigo. No es, o son sentimientos, es un fruto que el ser humano tenga, no, sino son dos frutos que traen los poderes que habitan dentro del ser humano. Y el orgullo, la codicia, la altivez, la soberbia, la avaricia, son frutos que trae el diablo. El amor, la templanza, la bondad, son frutos que trae el Espíritu Santo. Dice en el versículo 4, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecados, ¿sí? Y meditemos en esto, yo ya se lo he dicho varias veces, bendito hermano y bendita hermana. En Romanos capítulo 8 podemos profundizar mejor para poder entender este versículo que dice pensamiento del impío. Para poder tener yo un pensamiento impío delante de Dios, necesito haberme convertido por el pecado, por la incredulidad, por amar más las concupiscencias en carne. Porque la palabra de Dios me dice que en cuanto Cristo Jesús me llamó y me resucitó, me convirtió por la fe en un ser espiritual. Ahora bien, de igual manera el pecado paga un salario, se muere mi espíritu y vuelvo a la carne. Acuérdese que le dijo Cristo Jesús a Nicodemo, Nicodemo, el que fue a verlo de noche: de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y ahí está. Yo nací espiritualmente, pero también la bendita palabra de Dios me dice: cuida lo que tienes, porque el pecado te convierte en carne, y si me convierto en carne, en Romanos 8 dice que los que son de la carne piensan en las cosas del mundo, piensan en las cosas de la carne, piensan en los caminos del diablo y son enemigos de Dios por naturaleza, que los que son de carne no pueden pensar
en los negocios y en la justicia. Eso ya es un fruto que cada uno es acreedor según el libre albedrío y el camino que usted escoja. Ahora bien, yo me vuelvo carnal, entonces mis pensamientos van a ser todos los días como la mayoría de los que piensan que son cristianos. Poder, fama, reconocimiento, dinero, amistad con el mundo, menos la cruz, menos comer de la carne, menos el estar consagrado las 24 horas todos los días para mi Señor Jesucristo. Bien, ahora, 5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Ahora, de igual manera, en Romanos capítulo 8 dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Lo que le preocupa a Dios. ¿Para qué mandó a Cristo? Para dar misericordia, para dar testimonio, como dijo Cristo Jesús. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de este camino, acerca de la vida, acerca de mí. Para eso es el Espíritu Santo. Ahora, el diligente es lo contrario al negligente. El diligente es aquel que aprovechó bien el tiempo, aquel que tuvo fe y aquel que se levantó y dijo: heme aquí, Señor, yo voy. Recuerde la parábola o el ejemplo que nos pone nuestro Señor Jesucristo, donde nos pone la alegoría de dos hijos que los manda el Padre, y uno dice yo voy y el otro dijo yo no voy. Y el que dijo yo voy no fue, y el que dijo no voy luego fue. Y Cristo Jesús dice: ¿quién hizo lo correcto? Y le contestaron sus discípulos: el que dijo no voy y luego fue. Bueno, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el diligente es el que meditó, es el que sabe que este bendito trabajo y este bendito campo, esta bendita obra me lleva al Espíritu Santo y me trae el favor de Dios todos los días de mi vida, y no pierde el tiempo en la pereza, no pierde el tiempo como el proverbio que vimos, ¿verdad? El perezoso dice: el león está en la calle, no hay problema. No, el diligente se para inmediatamente y pone en práctica los mandamientos de Dios. Ahora, los pensamientos del diligente ciertamente van a tender a la abundancia, pero no carnal, no del mundo, no de lo que me hace altivo, no de lo que me hace soberbio, sino la abundancia de las riquezas que dejó Dios por medio de Cristo Jesús. Más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ahora, ¿quién es el que se apresura alocadamente? Los pies que están presurosos a regresar a Egipto. Los que están volteando como la esposa de Lot. Los que no quieren comer la carne ni la sangre de Cristo Jesús. ¿Y por qué dice aquí más todo el que se apresura alocadamente? Bueno, yo le voy a decir algo. La palabra alocado habla de loco. Y yo le he dicho siempre con la bendita palabra de Dios: si Dios dice que la inteligencia están con Dios, la cordura están con Dios, y si Dios dio a Cristo Jesús por cabeza a la iglesia, y si yo soy iglesia y tengo la cabeza, tengo vida, tengo cordura, soy inteligente, pero en cuanto por el pecado, por estar presuroso a regresar para atrás, por extrañar el mundo, por meter mis razonamientos y decir, creo que esto es bueno, como acabamos de ver de los caminos, ¿verdad? Hay caminos que al hombre parecen rectos en sus razonamientos. Y yo empiezo a meter mi razonamiento, las costumbres y los ídolos. Y no los pude dejar. Bien, hay una ley ya escrita que dice que el pecado paga un salario y es la muerte. Se me quita la cabeza y me quedo. Ponga atención, bendito hermano, porque hasta yo, aunque yo diga no, yo nunca voy a ser así. No, estoy en manos de Dios.
Acuérdense que vimos que Dios le da el agua al rey que quiere. Entonces, Dios me quita a mí la cabeza de Cristo Jesús y me regreso al mundo en donde me quedo sin darme cuenta de la realidad. Me quedo engañado con fábulas, me quedo con un velo, me quedo muerto, me quedo separado de Dios, me quedo como un retrasado mental. Dios pone muchos simbolismos, como también los que duermen, los que no tienen cordura. Entonces, ese es el temor que yo debo y que usted debe de tener, de quedarnos locos por estar presurosos a ir atrás, por estar volteando, por estar extrañando los ídolos y no amar la cruz de Cristo Jesús. Mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza, ¿sí? Y así como acabamos de ver de la abundancia, Satanás es un ladrón. Él viene por oro, él viene por plata, él viene por piedras preciosas. Y Cristo Jesús, a los que entramos por la puerta del redil mediante el Evangelio, nos hizo oro, nos hizo plata, nos hizo piedras preciosas. Pero de igual manera, Satanás me seduce y me seduce y me seduce todos los días. Y si yo codicio, mis pensamientos están no en la cruz, no en los negocios del Padre, sino me estoy distrayendo, volteando a su mesa y tomo, entonces hice alocadamente y ya fui uno de la puerta ancha. Uno más. Y uno del montón de los cristianos engañados, que me quedé sin la cabeza por apresurarme locamente al mundo y me quedé pobre. Dice en el 6, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita palabra es una mina de oro. Mina de oro. Cuando yo la cambio por dinero. Porque toda palabra, toda enseñanza, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, es gratuito. Pero cuando yo la convierto en mercadería para hacerme rico y amontonar tesoros, engañando y haber hecho o aceptado el pacto del diablo de hacerme rico, poderoso, a cambio de engañar. Bueno, acuérdese de esa ocasión en donde nuestro Señor Jesucristo, una de las veces en los evangelios que lo vi realmente enojado, fue cuando estaban haciendo mercado en la casa de su padre. Cuando hizo un azote de cuerdas y volteó la mesa de los cambistas y dijo, no hagan mercadería en la casa de mi padre porque es santa. Y dése cuenta, bendito hermano y bendita hermana, y medite, ¿no? Yo le voy a decir algunos ejemplos que me constan, que viví, de este tipo de seres monstruosos que cambiaron la gloria de Dios por las riquezas temporales. Y amontonan y son millonarios. Le pongo uno de muchos ejemplos. No hay congregación en donde, bueno, sí hay, porque hay otras que engañan por otro modus operandi, porque Satanás es astuto, pero la mayoría siempre sus prédicas son diezmos y ofrendas. Siempre, todos los domingos o todos los días
en todo momento están tocando el diezmo y la ofrenda. Y muchos otros hacen que si la señora prepara comida, ay hermana, llévese la bendición, traiga comida para los hermanos, traiga tostadas, trae lo que pueda traer, y hacen una convivencia, venden la comida y el representante se queda con todo el dinero, ni siquiera le da a las hermanitas, fueron engañadas, para volver a recomprar otra vez lo que pusieron de su bolsa para ellos. Y las engañan, ¿verdad? También hacen mercadería con libros, con enseñanzas, que compre este libro de la oración, que compre la enseñanza número tal, de que ahí está ya en DVD, ya se la puede usted llevar a casa, ya está en USB para que usted la pueda tener esta bendición. Y en todo están haciendo mercadería en la casa del Padre, y claro, se vuelven millonarios porque amontonan. La palabra amontonar es que este es un arma de dos filos. Es que llegar a tener el privilegio de ser escogido por Dios, quiero decirle como testimonio que Satanás no pierde la ocasión para tratar de negociar conmigo, sabiendo que una persona que alcanzó la madurez y el discernimiento de entre el bien y el mal, Satanás la puede utilizar para torcer las escrituras, porque esta persona conoce la Biblia, y la puede utilizar para engañar y para torcer las escrituras. Entonces, es muy importante que Satanás negocia y da todo lo que tiene, da con lo que muchos han caído, que son las riquezas, y cambian y hacen afrenta al Espíritu Santo. Ahora, los que han cambiado la gloria de Dios por lo temporal y las riquezas de Satanás, y amontonan tesoros, amontonar tesoros con la lengua mentirosa, porque ahí está, no es una lengua de Cristo, no es una lengua de verdad, son prédicas que engañan para enriquecerme. Ok, no lo envidie, hermano, no le tenga coraje, no. Algún día, fíjese lo que dice aquí, es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Mire, el aliento que Dios nos trajo cuando dice que sopló aliento de vida en la nariz de Adán y el hombre pasó a ser un ser viviente. De igual manera, este tipo de mentirosos, este tipo de congregaciones que amontonan dinero, y ustedes se cuenta, porque yo, congregación que tenga lugares de reunión y cadenas como los Testigos de Jehová, por poner un ejemplo, que no los juzgo, hablando de cristianos, ¿verdad? Y que tienen dinero y todo, échese a correr de ahí, bendito hermano, porque allí hay un aliento de muerte. En vez de darle aliento, se lo van a quitar la vida. Es aliento fugaz. ¿Qué es aliento fugaz? Que el aliento que me vino a traer Dios se fuga. Porque el aliento representa la vida, es mi espíritu, de aquellos que buscan la muerte. Y generalmente son aquellos cristianos que les gusta que les rasquen el oído, que les gusta escuchar y que los consientan y que los mimen y que no les hablen de la cruz y que los engañen adulándolos y diciéndolos que ya son salvos. Entonces, buscan la muerte. Dice en el versículo 7, la rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Otra vez, cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad por las riquezas temporales y se dedicaron a robar. Por eso en los 10 mandamientos dice, no robarás, pero no tanto como se hacía antes de ir a la tienda y meterme un Twinkie Bonders o un gansito marinela. No, sino el robar. La lana de las ovejitas, el volver un obrero fraudulento, el robarle almas a Dios. Ahora,
la rapiña, el estar robando, el ser un obrero fraudulento, el estar robando ovejitas, ¿ok? De los impíos, porque para que yo tenga este fruto de robar, necesito ser impío, y para ser impío necesité haber transgredido los mandamientos de Dios y convertirme en carne, los destruirá. Por cuanto no quisieron hacer juicio. Porque o hago juicio, como ya vimos un proverbio, que el camino, el rey justo y juicioso es el que tiene la mano de Dios. ¿Y qué dijimos que era hacer juicio? Bueno, primeramente necesito ser justo para poder hacer juicio. Ahora, los que no quisieron pagar ese precio de hacer juicio, de declarar la verdad, de predicar el verdadero camino, pues bueno, son los que ya están destruidos, los que Dios ya entregó al adversario, los que después de ser templo, Dios los destruyó y están en soledad con chacales, con espinos. Y aparte luego van a ir al lago de fuego. Bueno, porque no quisieron este libre albedrío. O quiero o no quiero. O trabajo o no trabajo. O tomo mi cruz o no tomo mi cruz. Aquí está el libre albedrío que Dios nos dejó. No quisieron. No quisieron. Amaron más las tinieblas. Bueno, dice el versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Ahora, el hombre perverso. O soy un hombre de luz, o soy un cordero, o soy un hijo de Dios, o soy hijo del diablo, que me vuelve perverso. Porque vuelvo a repetir, el fruto que me trae el enemigo es asesinar, es bajar de la cruz, es engañar, es hacer violencia a los hermanos y a las hermanas, tratándolos de matar, tratándolos de separar. Ese es un fruto, como ya lo hemos visto, que en automático se da cuando yo estoy practicando el pecado, cuando soy impío. Por eso dice, el camino del hombre perverso, que es el mundo, y no el de Cristo Jesús, es torcido y extraño. Sí, porque Dios no me hizo para eso, ya se lo he dicho. Bendito hermano y bendita hermana, aunque yo ame las riquezas temporales y la mesa del diablo y ya haya cambiado la gloria de Dios y las riquezas de Dios por lo temporal, quiero decirle que no las disfruto. Quiero decirle que no fuimos hechos para eso. Ya le dije, ya le puse el ejemplo de una licuadora. Es como ir a moler piedras. Es como querer ser un carro siendo licuadora. Digo, no se va a poder entender. Entonces, es un camino extraño para el cual Dios no nos creó. Es un camino torcido que me regresa. Después de que Cristo Jesús me sacó y me puso en el camino recto para ir a la vida eterna, es un camino que me regresa en U, para abajo. Dice en el 8, más los hechos del limpio son rectos. Sí. Ahora, aquí habla de hechos, habla de una obra. Aquí habla de lo que yo le decía. Oh cristiano, quien quiera que seas tú, muéstrame tu cristianismo con hechos. Para eso está también, bendito hermano y bendita hermana, este bendito libro en el Nuevo Testamento llamado Hechos de los Apóstoles. Hechos es que ese bendito libro muestra todas las promesas que Cristo Jesús hizo a sus discípulos, prometiéndoles un apostolado y prometiéndoles que ellos harían mayores milagros y prodigios y maravillas y que caminarían como Él. Y el libro de los Hechos muestra el poder de Dios, muestra la profecía, muestra precisamente el camino que todos los hombres que creyeron siguieron a Cristo de igual manera y tuvieron la misma conducta, el mismo poder que Cristo Jesús tuvo mientras estuvo en el planeta Tierra.
Por eso dice, más los hechos del impío, ya le dije, muéstrame tu cristianismo con hechos, y sin hechos, perdón, y yo te voy a mostrar mi cristianismo en la cruz, con hechos. Ahora, más los hechos del limpio son rectos. O sea, recuerde que Dios nos ha dicho que por la conducta de un cristiano podemos saber si es limpio o no es limpio. Acuérdense que ya vimos que el rey que hace justicia y juicio. ¿Qué dijimos que es hacer justicia? Como dice en Timoteo, que el obispo tenga buen testimonio de todos, que sea irreprensible, que sea casto de sí mismo, que no tengan que señalarle pecado, claro, con la Biblia, porque sin la Biblia todos dicen que somos pecadores, pero con la Biblia, con esta bendita ley, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, más los hechos, la conducta, el ser justo, más los hechos del limpio, y aquí habla de limpio, porque el limpio es el que no se contamina con la basura, el que no se contamina con el mundo, son rectos. Y sí es muy importante porque yo sé que si no peco, cada vez me voy acercando más a Dios, cada vez me voy acercando más al monte, cada vez estoy subiendo, cada vez me estoy separando del mundo y mi camino no lo tuerce Dios, sino sigo alejándome, sigo teniendo un crecimiento espiritual. Dice en el versículo 9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer resillosa en espacio, en casa espaciosa. Qué versículo profético tan más hermoso, que a mí, en lo particular, hace tiempo que Dios me dio la revelación de poderlo entender, me dio fuerza para seguir adelante, porque muchas ocasiones Satanás, mediante sus instrumentos y con flechas incendiarias, me atacó diciendo que Dios estaba en las congregaciones grandes, donde hay mármol, donde hay bancas, donde hay equipos de sonido de lo mejor, donde hay danzantes, donde hay cafetería en muchas de ellas, donde hay inclusive librerías en muchas de ellas dentro. Y fíjese lo que dice, mejor es estar en un terrado, mejor es estar como en el libro de los Hechos, en casas, reunidos con 10, con 20 hermanos y otros 20 en otras casas, mejor es estar en las plazas, mejor es estar en lugar humilde con la verdad, claro está. Mejor es vivir en un rincón del terrado, despreciado por los falsos cristianos, hechos a un lado, mira, no tiene ni dónde, ¿cómo crees que va a ser de Dios? Mira nada más, en dónde se congregan, mira, bueno, es mejor, aquí está, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer, ya vimos mujer lo que significa, anteriormente con muchas citas bíblicas, la ramera, la mujer que destila miel, la mujer que con sus labios engaña, hablando de la iglesia del diablo. ¿Qué? Que con mujer rencillosa en su casa, en casa espaciosa, donde caben muchos. Bueno, palabra de Dios, el que tenga oído para oír, escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dice en el 10, el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Ahora, un representante tibio, un representante que no es limpio, un representante que no está en la cruz, o un discípulo que quiere enseñar que no esté consagrado, se le llama impío. El alma, la vida del impío. El alma del impío en todo momento va a tener el fruto del enemigo. Ya hemos visto, o tengo a Dios
o tengo al diablo. No es que uno diga, no, yo nunca voy a ser malo, yo nunca voy a tener ese deseo. Recuerda, hermano y hermana, el que cree en la palabra es que somos instrumentos, nada más. Y que si yo soy instrumento del diablo porque pequé, aunque yo no quiera, voy a tener ese fruto. Y si yo no peco y estoy en la cruz, aunque yo no quiera, voy a tener el fruto de Dios. O sea, se da en automático. Por eso dice aquí, el alma del impío desea el mal. Aunque es simbólico, ¿verdad? En todo momento está deseando que su hermano, que su prójimo, que el que está en la cruz, en todo momento está deseando que esté en el mundo, que esté en los mismos caminos, aunque esté engañado. Claro, aunque él piense que está bien, pero en todo momento quieren arrancarlo de la cruz. Entonces, únicamente está pensando, desea el mal. Su prójimo no haya favor en sus ojos. O sea, el hermano, los que se llaman cristianos, no va a hallar el favor para poderle dar mi vida, para poderle amar, para poderle instruir en justicia y en juicio. No voy a tener ese fruto. Entonces, es muy importante que aquí este fruto es para todos los impíos en general. Yo por eso le digo, ¿me puedo convertir yo en uno de esos? Sí, hermano. Sí, puedo convertirme, aunque yo ahorita diga que no, que yo nunca voy a hacer. Basta con que yo peque, basta con un deseo, basta con ser incrédulo, basta con no guardarme, para que, si es imposible agradar a Dios, para que Dios me entregue por haber aceptado ese engaño, para que yo tenga ese fruto. Y en vez de quitar piedras, en vez de dar vida, me voy a volver un instrumento del enemigo, poniendo piedras y bajando de la cruz y engañando. O sea, su prójimo no haya favor en sus ojos, porque sus ojos son de carne. Y para poder tener misericordia, se necesita tener un ojo espiritual, que es el entendimiento. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. El capítulo número 58. Todavía no estoy muy bien, pero pues yo le pido a Dios que me permita seguir dando la bendita palabra. Me lo ha permitido porque no me he enfermado como otras veces que caigo. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios que me haya permitido. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 59. Yo les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.